Durante siglos, en los campos de batalla de Europa, existió un tipo de soldado que no luchaba para ser recordado, sino para resistir. No vestía armaduras brillantes ni cargaba al galope, pero cuando aparecía, ejércitos enteros dudaban. Este vídeo es la historia de esos hombres, de por qué cambiaron la guerra para siempre y de cómo un puñado de soldados mal pagados se convirtió en la fuerza más temida de su tiempo. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué incluso sus enemigos aprendieron a temer el simple sonido de sus pasos. Para entender a los tercios, hay que viajar a una Europa rota. A comienzos del siglo XVI, la guerra todavía se libraba como en la Edad Media. Nobles a caballo, batallas caóticas y ejércitos que se deshacían al primer golpe serio. Pero el mundo estaba cambiando. El Imperio Español se extendía por media Europa y necesitaba algo más que valor para defenderlo. Necesitaba soldados capaces de aguantar semanas, meses, incluso años, lejos de casa, luchando en tierras extrañas, bajo lluvia, barro y fuego enemigo. Así nacieron los tercios, unidades de infantería profesional, no formadas por campesinos reclutados a la fuerza, sino por hombres que vivían para la guerra. Hombres que sabían que su supervivencia dependía del de al lado. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Cómo lograron estos soldados mantenerse firmes cuando otros huían? Los tercios no luchaban como individuos, luchaban como un solo cuerpo. La pica era su símbolo principal, larga, pesada y aterradora. No servía para gestas heroicas en solitario, sino para crear una muralla humana imposible de atravesar. 100 picas juntas eran como un erizo gigante avanzando lentamente, paso a paso, sin romper filas. Mientras otros ejércitos confiaban en la carga rápida o el golpe decisivo, los tercios confiaban en resistir, aguantar, esperar a que el enemigo se cansara, y cuando eso ocurría, atacaban. Pero aquí viene lo sorprendente. No se quedaron anclados en el pasado, supieron adaptarse antes que nadie. Junto a las picas apareció la pólvora. Arcabuces primero, mosquetes después. El ruido, el humo y el fuego cambiaron el campo de batalla para siempre. Los tercios entendieron algo clave. El futuro no era solo acero, ni solo pólvora, sino la combinación perfecta de ambos. Mientras los piqueros detenían al enemigo, los arcabuceros disparaban desde los flancos, rompiendo formaciones y sembrando el caos. Era como un reloj perfectamente ajustado. Cada pieza sabía cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta mezcla de disciplina antigua y tecnología moderna hizo que los tercios parecieran invencibles. Pero aún faltaba algo más. Algo que no se ve en los manuales militares. Antes de cada combate, muchos soldados rezaban. La fe no era un adorno, era un ancla. Creer que Dios estaba con ellos les daba sentido al miedo y orden al caos. No luchaban solo por un sueldo o una bandera, luchaban convencidos de que su sacrificio tenía un propósito. Esa fe compartida creaba una cohesión difícil de romper. Cuando un soldado dudaba, miraba a su alrededor y veía a otros firmes, rezando, apretando la pica, y seguía adelante. Pero toda esta teoría tenía que demostrarse en el campo de batalla, y lo hizo de forma brutal, en un lugar que cambiaría la historia de Europa. En 1525, en Pavía, los tercios se enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del continente, el francés. Caballería pesada, orgullo nobiliario y una confianza absoluta en la victoria. Lo que ocurrió fue una masacre estratégica. La caballería francesa chocó contra las picas como una ola contra una roca. La pólvora hizo el resto. El propio rey de Francia fue capturado. Europa entera entendió el mensaje. La guerra había cambiado. Desde ese momento, la reputación de los tercios creció como una sombra. No siempre ganaban, pero nunca se rendían fácilmente. Su fama no venía de la gloria, sino de la resistencia. Y eso, paradójicamente, los hizo temibles. Con el paso de los años, los tercios lucharon en Flandes, Italia, Alemania. Mal pagados, a menudo abandonados por la política, pero siempre temidos por sus enemigos. Sabían que enfrentarse a ellos significaba una batalla larga, dura y sangrienta. No eran invencibles,
Ningún ejército lo es. Pero mientras otros se desmoronaban, ellos aguantaban. Y esa capacidad de resistir, de mantenerse firmes cuando todo parecía perdido, es lo que los convirtió en leyenda. Hoy, cuando miramos atrás, los tercios no son solo una unidad militar. Son un recordatorio de lo que ocurre cuando disciplina, adaptación y convicción se unen. No luchaban para ser héroes, pero terminaron siéndolo. Y quizás la verdadera pregunta no es por qué fueron tan temidos, sino qué podemos aprender hoy de hombres que frente al miedo y la incertidumbre eligieron no retroceder. Si esta historia te ha hecho pensar, déjalo en los comentarios. Porque entender el pasado, a veces, es la mejor forma de entender quiénes somos ahora.